FM 96.1, Radio Ciudad de Nogoyá, la radio que más crece. Continuamos en Radio Ciudad de Nogoyá. Como todos sabrán, en el día de ayer se festejó el Día de la Tradición en honor al natalicio de José Hernández, el escritor de Martín Fierro, y por ello, y porque un poco me disculpo porque no tuvimos en el temario tiempo de tratar esta importante fecha, pero sí queremos hacerlo hoy con un representante de nuestra cultura y un querido compañero de nuestra radio, que es productor del Tren Zonal en gráfica y en programación los domingos de 10 a 12. Estamos hablando de Ricardo Maldonado. ¿Cómo le va, Ricardo? ¿Cómo anda usted? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú, mi querido amigo, y toda la audiencia de nuestra radio, ¿no? La Radio Ciudad de Nogoyá, y de la cual es nuestra casa, por supuesto, la cual es nuestra casa. Y ahí estamos con el Tren Zonal todos los domingos, de 10 a 12 horas, y multiplicando las voces de la radio en otras radios que retransmiten el programa. Bueno, me has convocado para hablar sobre José Hernández, más que nada sobre la tradición, porque en realidad la presencia de José Hernández se transforma en un baluarte de ese término tan amplio, tan universal como es la tradición, a partir de su obra magna que es y será el Gaucho Martín Fierro. El Gaucho Martín Fierro, que aparece allá por 1872. Recordemos que Hernández había nacido en 1834, un 10 de noviembre, en la chacra de Pueyrredón, en San Martín, provincia de Buenos Aires. Bueno, un hombre que conoció el ambiente de los gauchos, la cultura de los gauchos o gauderios, como también se les llamaba a veces en los ámbitos citadinos de una manera bastante despectiva, ¿no? Gauderios, salteadores, gente de clases bajas. José Hernández lo que hace es restituir la figura y la estatura moral, ética, simbólica para el ámbito rioplatense que significó la cultura del gaucho. A ese sujeto, como dice Hernández, que fue el primero en la guerra y el último en la paz. Ese gaucho que surgió del mestizaje de lo español con lo indiano, o de los descendientes o propiamente esclavos africanos traídos al Río de la Plata, también mezclados con indios, con criollos, con españoles. Recordemos que antes de 1810 solamente podían participar en las asambleas abiertas, los cabildos abiertos, que eran las casas de gobierno en aquel entonces en algunas ciudades. De hecho, Entre Ríos solamente tenía 3 cabildos, Gualeguay, Gualeguaychú y Arroyo de la China. Solamente los hijos caracterizados, así ponían en las invitaciones, que obviamente sabían leer y escribir, cosa que era de una absoluta minoría, y que eran hijos legítimos de españoles, o que eran españoles, para asegurarse la gobernanza de la corona española sobre estas tierras, con ese temor que ya venía creciendo desde el siglo XVIII con el levantamiento de Tupac Amaru en Perú. Bueno, esto también significó que lo criollo, por decirlo mestizo, y esa figura particular dentro del universo criollo que fue el gaucho, un hombre de 7 oficios y 14 necesidades, como alguna vez se dijo, y lo sigue teniendo. Es verdad, sí. Ese gaucho Martín Fierro representó a todo ese campesinado pobre, desterrado, sin posibilidad de tener un espacio donde vivir, a pesar de que arranca el Martín Fierro cuando dice: yo conocí esta tierra en la que el paisano vivía y su ranchito tenía, sus hijos y su mujer,
era una delicia ver cómo pasaban sus días, quizás añorando una etapa histórica argentina donde al gaucho se lo dejó en paz y donde pudo desarrollar su cultura, su modo de trabajo, su lenguaje y sus tradiciones. De ahí que el gaucho Martín Fierro surge en una época donde se hacía mofa del gaucho a través de las obras de escritores que en el ámbito rioplatense hacían teatro, sainetes, teatros de circo, donde el personaje era un poco un bufón, se burlaban del gaucho. El Fausto es una pieza característica de esa mofa que se hizo sobre el gaucho. Y José Hernández arranca hablando desde el gaucho. No habló sobre el gaucho, sino desde el gaucho. Él mismo fue un gaucho y de hecho cuando le tocó jugarse por una causa nacional y popular, estuvo al lado del levantamiento de Ricardo López Jordán en 1870 y también sufrió el exilio, la persecución. No olvidemos que Domingo Faustino Sarmiento, presidente de la República, puso a precio la cabeza de José Hernández y la cabeza de López Jordán. Quiere decir que estos salvajes unitarios, como los que hoy nos gobiernan, esto viene de larga data. Claro. La persecución al pobre, el tratamiento denostativo de majadero a nuestros paisanos, a nuestros criollos, los cabecitas negras que surgen después con ese aluvión migratorio de las provincias hacia las capitales, buscando mejores condiciones de trabajo. ¿Cuántos nogoyaenses, cuántos entrerrianos, familias enteras se fueron a vivir al cordón industrial de Buenos Aires o a cualquier ciudad de Santa Fe o de Córdoba? Bueno, esto significa de lo que Marcelino Román identificó claramente como los hijos de Martín Fierro. No nos olvidemos que la vuelta de Martín Fierro, que José Hernández edita 7 años después de la primera parte, que él tituló El gaucho Martín Fierro en diciembre de 1872, en la imprenta de Zoilo Míguez, su amigo, tiene su segunda parte en la vuelta al Martín Fierro. Quiere decir cuando Martín Fierro regresa del desierto, regresa a estar en las tolderías de los indios pampas y se reincorpora al ámbito criollo, sin por eso dejar de observar la tragedia social que significó el exterminio de las montoneras, el exterminio del gaucho, la política totalmente segregacionista que tuvo Buenos Aires y que tuvo, por supuesto, los sectores interesados en las tierras más fértiles. Usaron al gaucho para combatir al indio, para quedarse con las tierras que también después le negaron al gaucho. Claro. Es decir, siempre está el interés capitalista, el interés de los terratenientes, en contra, por supuesto, de esa posibilidad de que surja un campesinado organizado, un campesinado pobre de trabajadores, un campesinado cooperativizado, como se intentó también con algunos levantamientos agrarios en la década del 30, en la década del 20, y que dieron, entre otras nacientes, por ejemplo, la Federación Agraria, que nace de un levantamiento de chacareros a razón de la explotación. Bueno, ahí se integra la cultura criolla y también se acriolla toda esa cultura traída de Europa, ya besada en lecturas de los filósofos políticos marxistas, anarquistas, socialistas, que le dieron un sustento más orgánico a eso que estaba en la pulsión del pueblo. Ahora, volviendo al tema de la tradición, se toma al Martín Fierro como la obra cumbre de nuestra literatura gauchesca, que se inició allá a principios del siglo XIX con los cantares, las coplas, los cielitos de Bartolomé Hidalgo, y por supuesto toda una saga enorme de cancioneros anónimos, tradicionales, que se fueron transmitiendo de boca en boca. Eso es verdaderamente folclore. Generalmente uno emplea
el término folclore. ¿Y usted qué canta? Yo canto folclore. No canta folclore. Canta proyección folclórica. Entonces, hablar con propiedad en estos términos es muy importante. ¿Por qué razón? Porque folclore se entiende todo el saber del pueblo, tradicional, saberes como ciencia comparada, porque una ciencia tiene que tener un conocimiento comparado con otras culturas, confrontado a distintos elementos de juicio y documentos y validaciones que tienen que ver con el rescate de la tradición oral. Entonces, eso es folclore. Muchos temas que nacieron de autoría, después entraron en la corriente de la transmisión oral y sus autores se perdieron para siempre y quedaron como memoria colectiva. Es decir, se folclorizaron, se tradicionaron. Entonces, la tradición es un bien que tienen los pueblos para defender su soberanía, fundamentalmente su soberanía. Dijo Avellaneda, recordamos la frase que es tan famosa de Nicolás Avellaneda: los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la memoria de sus destinos. Este político que allá por 1874 a 1880 fue presidente de los argentinos. Siendo Avellaneda un señorito, tampoco no fue un hombre que defendió la cultura gaucha, pero tomó conciencia de la importancia de la preservación de las tradiciones, porque esa era la única garantía de que Argentina siguiera siendo Argentina. Hoy, estos libertarios descerebrados que nos gobiernan y todos los sectores que prefieren la bandera norteamericana a la Argentina y que están ansiosos de recibir dólares, realmente han nacido en este país, pero no se sienten argentinos. Claro. Sentirse argentino es hacerse responsable de una tradición, de una cultura, saber la historia de cada pueblo, saber la historia de los pueblos nuestros, de dónde venimos, escuchar a los abuelos, escuchar a los mayores, aprender de la memoria ancestral. Bueno, eso es la tradición, la esencia cultural de los pueblos en cualquier idioma y en cualquier tiempo. ¿Qué más tradición que la Biblia misma? Un libro que reúne todas las tradiciones de una cultura, pueblo hebreo a través del tiempo en el Antiguo Testamento, y a su vez la memoria de los discípulos de Jesús en el Nuevo Testamento, el Evangelio, o los Evangelios. Entonces todo también forma parte de la tradición. La tradición nos permite tener una conciencia histórica. Si a nosotros nos licúan este presente, que no sabemos de dónde venimos, quedamos realmente como clavelitos del aire ahí, soportados en el mero espacio, viviendo un presente que es totalmente fortuito y que cualquier viento nos lleva para cualquier lado. Para dejar de ser un pueblo bobo, masa, llevado a cualquier elección, votando siempre supuestamente por el mal menor, pero errándole de aquí a la luna a la hora de elegir un destino de la patria. El destino de la patria no puede ser para unos pocos, la patria debe ser de todos. Y si la patria es el otro, cosa que lo hacemos nuestro, ese pensamiento y esa frase, la patria somos todos, la patria es el pueblo. El concepto de patria tiene que ver con el lugar de nacimiento y con el lugar al que uno pertenece anímica, ideológicamente, en la memoria colectiva, culturalmente pertenece. Y para uno pertenecer a un ámbito tiene que conocerlo, es imposible no conocerlo. Si a alguno le preguntan, contame algo de la historia de tu abuelo, o de tu abuela, o qué cocinaba tu abuela, o a qué jugaba tu abuelo cuando era gurí, cómo era la tierra antes, hasta dónde llegaban los montes del Montiel antiguo, acá en el departamento de Nogoyá, cómo era la vida en Crucecita Séptima hace 70 años atrás. Bueno, todo eso tiene que ver con nuestras tradiciones, con nuestra cultura. No necesitamos ir tan lejos para encontrarnos, lo tenemos acá al lado. Detrás de cada esquina, donde hay una casa derruida, hay una historia, donde hay una tradición familiar que viene de generación en generación, hay una historia y hay una tradición también. Quizás esa tradición se traduce en un comportamiento, en una actitud, en valores que nos sustentan. Decir, bueno, yo soy de Nogoyá, o como yo digo, yo soy de Galarza y de Nogoyá o del lugar donde esté, pero siempre la raíz
La raíz profunda la tengo en el pueblo donde nací, donde conocí la luz del mundo. Entonces, hacerse cargo de esa historia, de ese lugar donde uno vive, donde uno nace, es también velar por esa tradición. Tiene que ver también con esta disputa constante de modas pasajeras, de música ocasional, o no sé cómo se le llama, bueno, o de letras que realmente no dicen nada, repitiendo siempre lo mismo, sin siquiera abordar desde el punto de vista lírico, cuando tratan temas amorosos, decir algo importante del amor, sino puras estupideces, y solamente emanando consumo de drogas y sexo barato. Entonces, evidentemente, eso no es la tradición. Esa es la imposición del imperio, que quieren un pueblo totalmente adormecido, enajenado, condicionado, un pueblo que esté totalmente fácil de arrear y de domesticar y de conquistar, porque el fin de ellos, el fin del imperio norteamericano y del sionismo capitalista internacional, es quedarse con esta patria y hacer de la Argentina una estrella más en la bandera yanqui. Nosotros, los argentinos bien nacidos, los argentinos que amamos esta tierra, tenemos una sola bandera, que es la celeste y blanca, y los entrerrianos tenemos la celeste y blanca con la franja colorada, que es lo que nos identifica como entrerrianos, como artiguistas, más que como ramirianos, como artiguistas. El único hombre fiel al pueblo entrerriano fue Artigas, no Ramírez. Lamentablemente esto hay que decirlo, hay mucha mentira al respecto, como cuando se intentan poner a un prócer y se tratan de tapar todos sus crímenes, todos sus chanchullos, sus negociados, todas sus vendetas y toda esta suerte de cofradía masónica, que lo único que ha hecho es servir en bandeja la soberanía de nuestro país a los intereses británicos o a los intereses norteamericanos. José Hernández luchó contra todo eso, siendo él masón también, ¿no? No estoy negando su condición de masón, pero traía de la masonería ese anhelo de reafirmación del hombre en su destino. Quizás tomó por ahí, pero a la hora de jugarse políticamente, que es donde realmente los hombres validan y convalidan su postura ante el mundo y ante el tiempo que les toca vivir, siempre se jugó por el gaucho, por el pobre, por el trabajador, por el desterrado, el perseguido, el torturado. Y José Hernández entonces nos recordó la importancia de esa tradición, que te vuelvo a reiterar, el gaucho que había sido motivo de burla, de mofa, de sainete, de caricatura, lo transformó en un sujeto histórico fundacional de la Argentina. Entonces, cuando leemos el Martín Fierro, decimos, bueno, acá está nuestra patria, acá está la Argentina. Y el Martín Fierro lo podemos leer acá en Tierra del Fuego, en La Quiaca o en Misiones, y siempre será el Martín Fierro. Entonces, bien justo tiene ese merecimiento José Hernández de tomar su fecha de natalicio, el 10 de noviembre, para que recordemos la vigencia, la validez que tienen las tradiciones. La tradición no es un conjunto de piezas de museo. La tradición no es un montón de cacharros ahí numerados o de piezas arrumbadas en estantes, que de vez en cuando le quitan el polvo con algunos plumeros, y que siempre están dependiendo del antojo del que está a cargo del museo para que explique algo de ese pasado. La tradición es mucho más que eso, esos son vestigios, son como restos fósiles, ¿no? Pero la tradición es materia viviente. La tradición está en el habla popular, está en el pensamiento libre, está en el sentimiento nuestro cada vez que escuchamos un tema musical o leemos un escritor. Y a propósito de eso, tengo acá sobre mi mesa 2 libros fundamentales. A ver. El primero que rescata la presencia de José Hernández en Entre Ríos es Aníbal S. Vázquez. Aníbal S. Vázquez publica un libro que se llama José Hernández en los entreveros jordanistas. Un libro que fue editado precisamente el 10 de noviembre de 1953.
Y yo tengo un ejemplar del libro firmado por Aníbal Vázquez. Y ese libro llegó a mis manos a través de un librero de Gualeguaychú, José Selva, que también tiene algunos libros muy antiguos ahí preparados en su librería para algunos interesados en la historia y en las tradiciones. Y así que él fue el que me facilitó este libro, y yo por supuesto se lo compré. Y lo tengo aquí, 1853, José Hernández en los entreveros jordanistas. Y da una explicación a modo de prólogo, de proemio. Dice: en las informaciones biográficas que se tienen dadas de José Hernández, se consigna su participación en la revolución del general don Ricardo López Jordán en el año 1870, prescindiéndose hasta ahora de ofrecer detalles interesantes como podrían ser los relacionados con el grado de vinculación que tuvieron esos eminentes ciudadanos, la amistad que cultivaron, las ideas que los solidarizó en la acción y el pensamiento que orientó conductas e inspiró realizaciones. Entre otros conceptos, dice Aníbal S. Vázquez sobre José Hernández en los entreveros jordanistas. Y recordemos que José Hernández se casó en la ciudad de Paraná con Carolina González del Solar en 1857, un 8 de junio de 1863, y que tuvieron 7 hijos. Y entre 1852 y 1872, durante una época de gran agitación política en el país, José Hernández defendió la postura de que las provincias no debían permanecer ligadas a autoridades centrales. Es decir, combatió el centralismo porteño, el unitarismo. Hoy, 2025, nos siguen gobernando los unitarios. Todo se cocina en Buenos Aires. Dice el dicho: Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, ¿no? Sí, exacto. Quizás como una broma, parece ser un chiste, pero es la pura verdad. Bueno, José Hernández estuvo a las órdenes también de Urquiza en las batallas de Pavón y de Cepeda en 1859 y 1861, y fue uno de los decepcionados de la traición de Urquiza en la batalla de Pavón, cuando hace pegar la vuelta a su ejército y le entrega servida en bandeja la batalla de Pavón y el dominio de Buenos Aires a Mitre. Y entonces desde ahí comienza el drama argentino. Esto que es la macrocefalia de Buenos Aires y el país raquítico del interior. Hasta la Confederación Argentina tuvimos la posibilidad de ser un conjunto de estados provinciales, no republiquetas como quería Ramírez, sino estados integrados con un consenso general y en la defensa del interés común. Bueno, eso no pudo ser. En 1861 se selló la suerte, quedó nuestra provincia de Entre Ríos y Corrientes, quedó hipotecada por un contrato secreto que firmó Urquiza con el Imperio de Brasil y con los financistas ingleses, donde se ponía en prenda las tierras de Entre Ríos y Corrientes, con tal de que Brasil aportara hombres, armas y dinero al ejército grande para combatirlo a Rosas, para destituirlo a Rosas. ¿Cuántas veces esas traiciones? Y eso nos trae a la memoria el bombardeo de Plaza de Mayo de junio de 1855, siempre actuando de la misma manera, aliándose a los peores intereses para destruir el anhelo de un pueblo, para invadir el propio pueblo. Recordemos que el bombardeo de Plaza de Mayo, que son los prolegómenos de lo que después fue la más sangrienta dictadura del siglo XX, que arrancó ya en 1975 hasta 1983 y que pervivió todavía en 1984 con los grupos de tarea. Recordemos que todo eso que ahora pretenden estos jueces puestos a dedo y al servicio de las oligarquías, pretenden dejar a los criminales sueltos. Bueno,
En aquel entonces se mandaba limpiamente a degollar federales. Y Sarmiento mismo lo dice, no aborre sangre de gauchos, que lo único que tienen de humanos es la sangre. Entonces, nosotros venimos de esa conciencia histórica. Y cuando yo pulso una guitarra, estoy pulsando el sentimiento de la tierra y la conciencia de un pueblo en su cultura, en sus valores, y el derecho a la libertad y a la justicia. No alcanza la unión y la libertad, es necesario la justicia, y la justicia social. Y la justicia social significa igualdad ante la ley y oportunidades iguales para todos, para que cada familia argentina pueda desarrollarse, pueda tener sus sueños, pueda cumplir sus sueños y no llegar a este plano donde hoy estamos debatiendo, asquerosamente debatiendo, si el obrero tiene que trabajar 12 horas y ser esclavo de patrones que no tienen ningún tipo de límites. Acá mismo ya vemos que hay empresas que explotan a los trabajadores aprovechándose de este desquicio legal, donde estos libertarios capitalistas que hacen una suerte de terrorismo económico ante una falta tremenda de trabajo, como en aquel entonces había una falta total de respeto hacia la libertad y hacia la tierra del hombre, bueno, expulsándolo de todos lados, llevándolo a pelear en la frontera. Hoy también se pretende esclavizar al trabajador. Entonces la única opción es la lucha, la única opción es la organización, un pueblo organizado para defender su destino histórico, porque si perdemos la conciencia de nuestro destino, estamos perdidos. Y la conciencia de nuestro destino la alimentamos y la retroalimentamos en la tradición. Cuando nos ponemos un sombrero, una bombacha, un pañuelo al cuello, cuando vestimos nuestras pilchas paisanas, asumimos un compromiso, no es un adorno, no es un disfraz. No estamos en Halloween. Estamos sintiendo y defendiendo nuestra pertenencia a esta patria y a esta cultura. Entonces hoy yo quería hablar sobre ese motivo. Y ese motivo del Martín Fierro que también refleja Fermín Chávez, nuestro Fermín Chávez, y su libro maravilloso Vida y Muerte de López Jordán, y los motivos de Hernández en su dimensión como periodista y como luchador de las causas populares. Su libro Civilización o Barbarie, ese libro de Fermín Chávez que abre un horizonte de revisionismo histórico, y su labor poética en una provincia al este, o como una antigua queja. Ahí está el poeta, el historiador, el literato, el hombre de pensamiento, el hombre del pueblito, el hombre de aquí, de Nogoyá. Entonces, nosotros decimos tradiciones, claro, y en la biblioteca popular que lleva el nombre, debería haber clases constantes difundiendo la obra de Fermín Chávez, el pensamiento de Fermín Chávez, la biografía de Fermín Chávez. Que los profesores de literatura lleven a sus alumnos a la biblioteca a recorrer la bibliografía de Fermín Chávez. Que los profesores de historia, que realmente les importa la historia, no se queden meramente en lo contestatario, a ver quién tiene mejor verdad que el otro. Que consulten los libros y lean a uno y a otros, y entiendan de esa manera que es necesario respetar esa historia. Y por eso ese desvelo que tuvo el profesor Segura. Juan José Antonio Segura tuvo una claridad tremenda, una claridad meridiana, al saber y al pensar que solamente a través de un relato bien documentado de la historia de nuestro pueblo es como Nogoyá podía tener su tradición bien sentada, bien documentada, su memoria colectiva salvada y comunicada a las nuevas generaciones. Entonces cuando viene alguna supuesta historiadora o algún historiador que dice no, la historia Segura es re larga, es aburrida, solamente para los que saben, eso no, está al alcance de todos. No tengamos pereza de leer, no tengamos pereza de investigar. Y entonces dejo como último deseo es que escuchemos a nuestros mayores, aprendamos a escuchar los estilos, las guitarras, las canciones, a leer la obra de Fermín Chávez, de Aníbal S. Vázquez, del profesor Juan José Antonio Segura, de los historiadores de los distintos departamentos, a conocer nuestra provincia, nuestra región, y a escuchar la relación que existe entre el arte y la historia.
y esto tiene que formar parte de una nueva conciencia social y política a nuestro pueblo, para que 4 advenedizos nos sigan mandando desde el Ejecutivo municipal o provincial. Necesitamos gente probada, con capacidad y con responsabilidad y con respeto hacia el pueblo humilde. Entonces, esa es mi palabra para el día de hoy. Hernández nos enseñó ese respeto, nos enseñó la validez del pensamiento argentino, y en ese sentido estamos bien afianzados. Muchas gracias por este espacio, mi querido amigo Fabio. Ricardo, impecable, no podíamos pasar una fecha como esta sin que nuestro representante cultural de nuestra radio tuviera la palabra, y obviamente estaremos acompañándonos este próximo domingo con el Tren Zonal a las 10 horas por 96.1 y por todas las emisoras que la repiten en vivo y en diferido, Ricardo. Muchas gracias, Fabio, y esperamos a todos los oyentes, y ojalá sean muchos. Y a propósito de eso también vamos a estar comentando este domingo la aparición de la nueva edición de la revista El Tren Zonal. Gracias por este espacio y un abrazo grande a todos los oyentes. Gracias, Ricardo. Escuchábamos de fondo en la entrevista Balada para Martín Fierro de Ariel Ramírez, en la interpretación de Ricardo Maldonado, y vamos a despedir este momento del programa con Flor del Rincón, de y por Ricardo Maldonado. Aromas de memoria busco en la brisa, gano colinas en la canción, me doy de lleno entre tanta vida, me espejo entero en el corazón. Amigo, no hay regreso que se compare, ni pecho libre que esté mejor. A sueño suelto lo que se sabe, querencia de agua, flor del rincón, y la laguna del pescado vuelve a ser cielo que invierte ombúes al atardecer, y el alguacil que va jurando un resplandor es un chamán tirando un viento a mi favor. Vuelvo a Victoria por esa gloria del airislero que oxida enero. Todo es pañuelo, desvelo y vuelo. Cruzo los puentes, paisana gente, y allá en la costa, carros con redes sacan la luna de otras edades. La boca llena de sucedidos y ya me siento de entre los míos. La piedra blanca del cerro agreste, la luz que vuela de hondas vertientes, limpias distancias que ama mi voz, limpias distancias que ama mi voz. La orilla me saluda, la ausencia herida, cruzó la línea de una emoción, donde Gaspar dejó su mirada, llena de ceibos, me miro yo. La cinta que me lleva al rumbo confía, como un caballo que es volvedor, madera fresca, canta y convida, rema su gracia, flor del rincón, y la laguna del pescado vuelve a ser cielo que invierte ombúes al atardecer, y el alguacil que va jurando un resplandor es un chamán tirando un viento a mi favor. Vuelvo a Victoria por esa gloria del airislero que oxida enero.
todo es pañuelo, desvelo y vuelo. Cruzo los puentes, paisana gente, y allá en la costa carros con redes sacan la luna de otras edades, la boca llena de sucedidos, y ya me siento entre los míos, la piedra blanca del cerro agreste, la luz que vuela de hondas vertientes, limpias distancias que ama mi voz, limpias distancias que ama mi voz. FM 96.1, Radio Ciudad de Nogoyá, la radio que más crece.